Me llamo Hierro y soy de Gambia. En 2009 llegué por primera vez a España después de 4 días de viaje en un cayuco. Venía buscando libertad. Eso fue 10 de febrero de 2009. El viaje duró 4 días, horribles en la vida. Quizás no solo de mi parte, sino de aquellas personas que no sabían lo que es mar. Ni siquiera habían atravesado en sus vidas un río. Y tener que estar en estos cayucos que no puedes ni extender tus piernas durante 4 días sin dormir, sin nada, fue horrible para ellos. No pueden comer, ni dormir, ni nada. Algunos estaban tan mal en sus estados porque el barco es duro. Recordando eso, la verdad, todavía, si estoy comiendo, me recuerda eso, la comida me sale como tierra. Porque hay gente que las olas de agua que saltaba el barco y le pegaban en el mar contra las olas, tuvieron carne vivo en sus culos. Fue horrible, que recordando eso de verdad siempre me saltan las lágrimas. Al llegar en esta playa de Tenerife, encontrarnos con la gente ahí bañando y tal, yo lo primero que aprendí fue correr, porque me acercó una chica, me dice corre, corre, digo, ¿qué será eso? ¿Eso como es el saludo o no sé qué? Y bueno, pues no podíamos correr porque no sabíamos dónde íbamos. Vinieron las policías ahí y nos cogieron, nos llevaron en un centro y nos estaban investigando de dónde somos y tal para tomarnos las fechas y también investigarnos para saber quién ha traído el cayuco. Los centros de internamiento para extranjeros, los CIE, son establecimientos de carácter no penitenciario en los que se encierran las personas que se encuentran en situación administrativa regular a fin de poder garantizar su expulsión. Esto es lo que dice la ley sobre los centros de internamiento. En la práctica, los centros de internamiento son lugares donde se vulneran los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas que están allí internadas. Son espacios de opacidad, donde difícilmente sabemos qué es lo que ocurre y donde además cuando se han dado algún tipo de situación de vulneración o alguna denuncia, no hemos podido tampoco, pues no ha habido muchas responsabilidades, ¿no? Al respecto. Vale, a pesar de que los centros de internamiento existen en el Estado español desde el año 85, ¿no? Están previstos desde el año 85, no ha sido hasta hace un par de años que no ha habido un reglamento que regule las condiciones tanto del internamiento como del centro, ¿no? En los centros de internamiento de extranjeros se puede estar hasta 60 días y las personas que llegan a los centros de internamiento llegan allí tras haber sufrido una redada racista en la calle, una identificación, y tras haber visto que no tenían la documentación en regla, pues han sido llevados al centro de internamiento para asegurar posteriormente su expulsión en un vuelo de deportación. De esta manera los centros de internamiento, junto con la redada racista, los vuelos de deportación y toda la situación que se da en Ceuta y Melilla, la frontera sur, se configuran como la espiral represiva, ¿no?, la que se somete a la población migrante. Había muchos inmigrantes, nos trasladaron nosotros a Fuerteventura, la peor de nuestra vida aquí en España. Primero, no nos informó de que os vais a Fuerteventura. Segundo, llegamos al aeropuerto, lo que nos hizo es que nos trajeron unos bidones, de que nos meamos ahí de los bidones porque no había baño. Por asustos, pensando de que nos van a llevar en África, nos meamos los bidones en un pilispalás, todos. Lleno, porque teníamos miedo. Y nos llevaron ahí, nos metieron en los peores cárceles que
pasar un ser humano, peor que Guantánamo, pero vamos. Estuve ahí 35 días, de ahí ya volví, de ahí nos trajeron en Madrid, pero antes de traernos, nos han tratado ahí de una manera inhumana, porque nos pegaban, falta de libertad. No hay quien nos puede explicar lo que dice la ley, al menos para que sepamos un poco cómo va la cultura de España o qué dice la ley sobre los inmigrantes. No tenemos gente que nos traduce, porque venimos en África, gente que no habla ni siquiera inglés ni español, ya ni habla. O sea, eso ya ni hablan. Estamos hablando de inglés o de francés. Si no tienes quien lo traduce, lo que van traduciéndote la volante de policía es las porras. Vete a comer, si quieren decir corre, porrazo. Ya si te pegan uno, no te volverán a pegar la siguiente, ya vas a correr. Y así seguimos este trato durante 35 días y que antes de esos 35 días la mayoría les volvieron en sus países de orígenes. Nosotros tuvimos suerte de venir aquí en Madrid. Bueno, ser inmigrante irregular es una carrera de obstáculos. Desde el momento en el que sales de tu lugar de origen hasta el momento en el que llegas, todo es extremadamente caro, complicado, en ocasiones cruel, y eso, en mi opinión, no cambia cuando llegas a tu destino. Y nuestra sociedad es un ejemplo de cómo se puede hacer la vida de los inmigrantes irregulares arbitrariamente cruel, ¿no? En nuestro país se ha aprobado una regulación que excluye formalmente a los inmigrantes irregulares del acceso a la sanidad, por ejemplo. Son cazados por la policía cuando van a pedir recursos a una parroquia. Se abusa de ellos en los centros de trabajo, en situación laboral. Hay mucha gente que no es así, pero hay muchos otros que sí abusan de ellos. Es decir, que yo creo que es verdaderamente una carrera de obstáculos, ¿no? Lo interesante de este asunto es que ser inmigrante regular es una falta administrativa, es decir, que ante la ley no estás cometiendo ni siquiera un delito, es simplemente una falta, ¿no? Pero el castigo, en mi opinión, es absolutamente desproporcionado. Hay una vulneración constante, latente, a veces a través de prácticas oficiales pequeñas, pues como los controles raciales en nodos de transporte, como la deportación a través de los vuelos que no conocemos ni cuándo salen, ni por qué compañía se hacen, ni con qué razones se fletan o en qué vuelos comerciales se mete a una persona para devolverla a su país, ¿no? Se realiza bajo un secretismo brutal. No sabemos tampoco lo que pasa dentro de los CIEs porque también está cubierto por un manto de secretos, ¿no? No sabemos exactamente tampoco qué pasa en la sala de espera del aeropuerto cuando hay gente que llega y son recluidas de alguna manera en esa sala donde hay un teléfono y donde hay tantísima confusión. Por supuesto, las deportaciones en caliente que se han ido sucediendo desde hace 12 años y que ahora están legalizadas, entre comillas, aunque el derecho internacional ya está diciendo que esa legalización no es precisamente legal. Toda la práctica policial que tiene que ver con el tratamiento como ciudadano diferente a una persona que paga sus impuestos, la manera en la que esas personas no tienen acceso a la sanidad universal a pesar de que pagan los impuestos que en parte financian nuestra seguridad social. En fin, hay una enumeración infinita de casos concretos escondidos en esas grietas, en esos temas, que nos hacen ver que tenemos un problema de integración en términos políticos. En cuanto, por ejemplo, al tema de atención sanitaria, si bien el reglamento establece que debería haber un servicio médico todos los días en el que hubiera una persona del Sistema Nacional de Salud que monitorizara un poco ese servicio, a día de hoy esto todavía no ha ocurrido y es una de las denuncias constantes que se han venido dando desde los movimientos sociales y desde las organizaciones de lucha contra los CIEs, ¿no? Precisamente porque en el año 2011 moría Samba Martínez en el CIE de Aluche a consecuencia de una complicación. Ella venía del CETI de Melilla con VIH, sin embargo en ningún momento se informó que tenía VIH y sí que pues, estaba enferma, empezó a quejarse, no se le hizo caso. Después de varias quejas se la llevó al hospital y cuando llegó al hospital prácticamente falleció. Una vez sales en la CIE,
significa que sales, pero no vas junto con esa libertad que te permitió salir en el CIE. Le llaman libertad, pero no es libertad. Porque están cansados de ti. En el momento que te vuelven a pillar en la calle, volverás otra vez. Porque sales, porque quizás has cumplido los 40 días ahí, o ellos están cansados de ti. Y luego vas tú en la ciudad con el miedo. Bajo miedo siempre digo, nunca hay libertad. Yoro es un personaje inspirador para mí. Yoro yo creo que le pone voz a decenas de miles de inmigrantes que han pasado por su situación, muchos de ellos por centros de internamiento también, y que no han tenido la oportunidad de expresarse del modo contundente y rotundo en el que se expresó Yoro en el Parlamento Europeo, ¿no? Cuando yo lo escuchaba, me reafirmé en algo que me provoca este debate sobre la situación de los inmigrantes en situación irregular, y es que hay aspectos que dependen de los valores humanitarios, como por ejemplo ampliar o no el rescate en el Mediterráneo. Hay aspectos que dependen de nuestro coraje político, como reformar la política migratoria en el futuro, pero hay aspectos que dependen única y exclusivamente de cumplir la ley. Y Yoro de lo que estaba hablando es del incumplimiento sistemático de la ley por parte de nuestros estados. Eso es simple y llanamente prevaricación, y por eso su testimonio era particularmente contundente, ¿no? Había soñado siempre desde África y me he trabajado mucho en ellos y de hecho le he conseguido. He soñado siempre venir en España y le he conseguido. Pero en Bruselas nunca había imaginado esto. Tenía muchas cosas que soñar menos ir a Bruselas. De hecho, claro, a mí me motiva mucho de que podemos. Es que lo podemos conseguir. Porque la gente que han hecho todo ese proceso y ese trabajo hasta que hemos llegado hoy en día a Bruselas, donde se crean todas esas leyes contra nosotros, hay que valorarlo primero. Y luego, si otros le responden haciendo esos tipos de trabajo, vamos a salir todos de esas dificultades que estamos encontrando hoy en día. La lucha por el cierre de los CIEs, por estas cárceles racistas que son los centros de internamiento de extranjeros, es para el Partido por un Mundo Más Justo fundamental. Es por eso que cuando se nos planteó esta posibilidad de organizar un acto en Bruselas, en pleno Parlamento Europeo, para exigir el cierre de estos CIEs, pensamos que era Yoro quien tenía que ir para allá, que era Yoro quien tenía que ser el auténtico protagonista de este acto. Yo podría pasarme horas hablando de por qué hay que cerrar los CIEs, de por qué son tan injustos y afectan tanto a los derechos humanos. Sin embargo, tengo la convicción absoluta de que es a las personas que viven la exclusión en primera persona a quienes hay que darles el protagonismo en este tipo de luchas. Hemos usado muchísimas veces la expresión de ser voz de los que no tienen voz, y no deja de ser una expresión errónea. La gente que vive la pobreza, la gente que vive la exclusión y la desigualdad, no solo tiene voz, sino que es una voz rotunda y clara, y como pudimos comprobar aquel día con Yoro en Bruselas, una voz que a poco que queramos prestar los oídos tiene muchísimo que decir y con mucha contundencia. El cierre de los CIEs depende exclusivamente en estos momentos del gobierno español, es decir, no tenemos una fuerza desde Europa para poder eliminar eso. Pero los centros de internamiento de extranjeros aquí no son diferentes de otros centros que con otros nombres existen en Europa, por tanto sí que hay una dimensión europea. Otros eurodiputados de otros países vinieron, estuvieron allí, oyeron el testimonio de Yoro y por tanto un acto así da mucha fuerza también argumental a esos otros grupos que están trabajando por toda Europa para pedir el cierre de estos centros de vergüenza, ¿no? Por tanto, es un punto más, es una carrera de obstáculos dura, la que nos queda hasta cerrar los CIEs, pero tenemos argumentos y tenemos energía para continuar gracias a ese testimonio y a ese acto que hicimos en el Parlamento Europeo. Me toca presentar ahora a Yoro. Yoro, yo creo que es un lujo tenerle hoy aquí. Él llegó a España en 2009,
ha pasado por 3 centros de internamiento, ahora su situación ya es legal en España. Cuando estábamos hablando esta mañana, nos contaba precisamente esto, cómo pasar por diferentes centros es pasar por realidades completamente diferentes, lo cual te permite asomarte a la pavorosa arbitrariedad con la que se tratan los derechos humanos en ocasiones en nuestro país. Así que, Yoro, cuando quieras. Muy buenas tardes. Como dice Gonzalo, me llamo Yoro y soy de Gambia. Bueno, antes de los CIES, solamente quiero un poco contar por qué hemos venido aquí, el motivo. Porque yo creo que mucha gente piensa que venimos aquí por gusto, porque sabemos nadar, o porque nos gusta aventurar, o porque nos encanta saltar los valles porque sabemos correr. Pues no. En África tenemos infinitas dificultades a las que nos obliga a venir aquí, o a huir hacia o cualquier sitio donde podemos salvarnos. Unos son hambres, otros guerras, otros amenazas de políticos. El que viaja detrás de un hambre o detrás de una bala, un cayuco no te puede parar o unas vallas. Y llegas aquí, en vez de cogerte, saber cuál es tu situación, cuál es el motivo al que tú has dejado todo y lo has jugado todo para venir aquí. No. Te cogen, te devuelven en caliente o te meten en unos sitios tratándose como si fuese un animal, que es los CIES. Y de ahí, no sé cómo lo queremos llamar, un cuartel militar que le han abandonado, o CIES, o Guantánamo, yo no sé cómo lo queremos llamar. Pero el mayor castigo que puedo pasar en mi vida le paso ahí. Porque llegué incluso pensando de que yo creo que debo volver donde ya he venido, porque ya no me trataban así. Y me recuerdo un día en Fuerteventura, no pensaba en mí, sino a ese chaval. Un chaval joven, muy bajito así, que era muy calladito, no se veía hablar. Y un día, al abrir la policía la puerta para que vayamos a comer, él estaba en el baño. Y nos salimos pitando, y al salir, claro, ve que todos estaban fuera. Y él al salir, la policía pensaba que no había nadie. Y al mirar detrás, ven que había un chaval, jovencísimo, 4 policías, esperándole así para que pase entre ellos. Le pegaron porrazos hasta que el chaval no quiere comer. Es que no le apetece comer. ¿Cómo vas a comer con todo este miedo y el dolor? La comida te sale como una madera. Nosotros que entendíamos nuestro idioma, que podíamos hablar, éramos 8. Estábamos en la misma habitación y estábamos hablando nuestro idioma. Y la policía un día vinieron ahí, ven que hablamos nuestro idioma, dicen que quizás estamos creando unas cosas que les puede afectar. Nos separaron total, cada uno su cuartel. Ya no podemos comunicarnos nosotros lo mínimo que teníamos para disfrutar. A los 40 días a mí me trajeron en Madrid, los demás le devolvieron en África. Te digo en África, ¿por qué? Porque Europa en este caso están haciendo unas cosas muy mal. Una persona que ha jugado todos y venir aquí para buscarse la vida pensando que ya lo tienes solucionado, te cogen, en vez de llevarte en tu propio país, te llevan a otros países en África. Porque África hay, como Europa, 50 y pico países. Yo vengo de un país, otro viene de un país. Nos coge todos, nos lleva de un país al que yo no pertenezco. ¿Qué hago? No entiendo este idioma, no voy con dinero, porque al llevarme a ese país, me dejas ahí, me sacan del aeropuerto, ya tengo que ir a buscar la vida. No sé el idioma ni quién me puede ayudar. Ese miedo que estamos viviendo. Durante 3 años no podemos tener papeles, no estamos en libertad, no podemos trabajar. Además te lo dicen, no puedes ir en ningún país Europa durante 3 años. O sea, yo tengo que sentar aquí, no puedo trabajar, no me lo permite la ley, y tengo que vivir obligatoriamente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Qué milagro! Es que esto no hay milagro. Durante esos 3 años voy a vivir de miedo, de preocupaciones, de
quizás puedo cometer un delito, porque soy un ser humano y tengo que buscar la vida sí o sí. Las 3 propuestas que sí que pensamos, o quizá puede ser 4, cerrar los CIES porque no nos sirve para nada, cambiar el modelo de la ley de inmigración porque nos afecta a quienes nos quieren ayudar y afecta a Europa porque si lo debatimos más tarde os lo podemos decir cómo. Y también evitar las muertes evitables. Europa tiene capacidad de salvar a cualquier persona o peces incluso que está en su territorio. Entonces necesitamos ayudas de esa manera, actuaciones inmediatas, porque sabemos que si lo hacen se soluciona ese pequeño problema muy rápido. Y eso es lo que tenía que decir. Gracias, Lloro. Muchísimas gracias por tu testimonio. Lloro acaba de resumir en las 2 últimas frases. En el Parlamento Europeo se hacen muchísimos actos, de muchísimas cosas diferentes, de lobbies, de grupos de presión, de ONGs, y a veces nos da un poco de miedo que lo que se hace allí no salga fuera, no tenga repercusión, se quede como dentro de esa burbuja de confortabilidad europea que es el Parlamento, ¿no? Este acto en concreto, la presencia de Lloro y un acto exigiendo el cierre de los CIES, con la difusión interna que tuvo y con la onda que creará a partir de la gotita, puede ser, si no decisivo, al menos puede ser un argumento más, una razón más para esa campaña que se va ampliando de dimensión humana, cívica, de responsabilidad que está pidiendo el cierre de los CIES. Una frase simplemente, ¿cómo te has sentido y cómo, en fin, cómo has visto esto? La verdad, yo me he sentido muy agradecido y agradecer también quienes han hecho hasta nosotros que podamos estar aquí hoy, compartir nuestra experiencia con todos estos, que es Miguel Ángel, que es mi mejor amigo, y Jordi, que ha hecho todo lo posible para que podamos estar aquí también, contar. Yo nunca había soñado eso, ¿eh? Yo soñaba solamente llegar en España, pero no llegar a aquella sitio así compartiendo nuestra historia. Por lo cual tiene muchísimo valor de vuestra parte, habéis hecho un gran trabajo y nos habéis demostrado también de que existéis y eso tiene su mérito. Muchísimas gracias a todos estos. Yo afortunadamente a lo largo de los años que uno va currando en temas de inmigración conoce a gente increíble, gente que es capaz de hacer lo que tú crees que el ser humano no es capaz de hacer y es capaz de contártelo de una manera que tú crees que el ser humano no sería capaz de contártelo, ¿no? Pero pocas veces conoce uno a gente que es capaz de contártelo como te lo cuenta Lloro. Te lo cuenta de una manera totalmente desdramatizada, pero a la vez dura. Él sabe perfectamente, porque es un tío muy inteligente, que contándotelo así te llega más que pintándolo con algunas de las palabras que los periodistas solemos ponerles a la tragedia, ¿no? Bueno, a mí escuchar a Lloro me recuerda la frase de Nelson Mandela, que yo muchas veces aplico a la reforma del régimen migratorio, ¿no? Todo parece imposible hasta que está hecho. Cuando conocí a Lloro tenía una serie de prejuicios. Esperaba a una persona que después de haber pasado por el drama de los CIES, de haber estado internado en uno de esos centros de vergüenza, pues estuviera crispada, enfadada e incluso violenta y además comprensivamente con el mundo que le había metido allí. Y en cambio me encontré con una persona muy calmada, muy tranquila, que transmitía unas ideas muy claras y que además transmitía paz. Y eso la verdad es que me sedujo, me gustó y me di cuenta de que hay una humanidad en todos nosotros que puede, incluso en momentos de crisis como esa, estar presente y muy presente como lo fue en el caso de Lloro. Es necesario que pues en Europa o allí donde están las instituciones europeas, ¿no? Que es al final de donde se marcan todas las políticas migratorias, puedan ponerle cara y voz a las personas que sufren sus propias políticas, para que de esta manera pues, quizás les pueda temblar un poco más la mano a la hora de firmar, ¿no? Pues, acuerdos con otros estados para externalización de fronteras o presupuestos de Frontex también para control migratorio, ¿no? Al ver cuál es la consecuencia, ¿no? o cómo lo viven las personas a las que se trata como si no lo fueran, pensando simplemente en deportarlas. Es una historia increíble y es muy emocionante que vengas aquí, te plantes en el Parlamento Europeo y le pegues una bofetada a todas las miradas condescendientes y paternalistas que te reciben. Oh, pobre chaval, ¿no? Vino en patera y tal. No, espérate que vas a escuchar a Lloro y no va a haber resquicio para
para ese tipo de actitudes que también son contraproducentes. Lloro es una persona muy valiente. Lloro, desde que yo le conozco hace ya años, me atrevo a decir que es un auténtico capitán de su destino y lo demostró en Bruselas con una naturalidad y una contundencia que fue emocionante, inspirador para muchas luchas y que le hacen a uno llenarse de orgullo, ¿no? ante amistades tan valiosas como la de Lloro. Lo que hicimos en el Parlamento Europeo, tengo la esperanza de que puede servir para algo. Porque ha habido momentos detrás, jamás pensaríamos que un inmigrante que ha pasado en los Cayucos podría llegar ahí en el Parlamento de Europa, contar esa historia. Va a ser muy difícil. Vamos a luchar, imposible no. Yo creo que vamos a conseguirlo. La religión está cambiando. El político hace un giro de 175 grados. No ha llegado hasta todavía a 180, pero llegará. Y vamos a cambiar eso. Después de cambiar todo eso, vamos a cambiar la situación de los inmigrantes y esos CIES van a cerrar. Y va a ser muy difícil. Pero todas las luchas que van hacia el camino bueno no son fáciles. Entonces vamos a estar luchando hasta el último momento. Lo conseguimos nosotros, bienvenido. No lo conseguimos, lo conseguirás los que vienen detrás. Pero vamos a conseguirlo.